Ya les había anticipado que hablaremos de la alfabetización o el irresistible encanto de las palabras. Y aquí primero que nada les quiero presentar a nuestros panelistas y les agradezco mucho que estén esta tarde con nosotros. Tenemos a Alejandro Enríquez, que es nuestro director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Viene desde muy lejos, entonces le agradecemos mucho. Cruzando la avenida, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor. También tenemos además a Juan Mejía López, quien es profesor investigador de la Universidad de Sinaloa y dirige Nudo. Ya nos lo platicaron también un poquito qué es Nudo y sobre todo temas de estrategias para la incidencia pública. Y les voy a dar un dato que me parece que pues nos habla mucho de qué vamos a ver. Él fue secretario de Educación Pública en Sinaloa y bajo su liderazgo, Sinaloa pasó del puesto número 26 al segundo lugar en la evaluación nacional Planea. Entonces es un dato que ya nos va a platicar también un poco de qué va esto. Pues muchísimas gracias. Ya veíamos en la mesa anterior, hablábamos de este inicio de la alfabetización, pero continuando con la parte de la alfabetización infantil y la primera parte que nos hicieron favor de introducir. Ahora queremos platicar también de los avances de la alfabetización infantil y juvenil, que es como la siguiente etapa. Yo aquí sí les quisiera preguntar un poco, pues eso, ¿no? ¿Cuáles son, cómo han visto esto en la educación universitaria? Nos pasa, yo que no sé si podemos compartir esto, pero yo creo que nos pasa a muchas instituciones de educación superior que cuando se enfrentan a textos complejos, la cosa empieza a darnos un reto importante. Si hay una alfabetización funcional, pero que a veces en la educación media y sobre todo media superior ya empieza a ser un reto. Entonces lo primero que quisiera preguntarles es esto, ¿no? ¿Cuáles consideran que son los principales avances y los principales retos en esta alfabetización? Si nos puedes empezar platicando, Alejandro, adelante. Claro que sí, muchas gracias, buena tarde, agradezco la invitación. A nombre de la Universidad La Salle, bien decían, vengo cruzando la calle. Bueno, me parece que aquí hay un punto que no podemos dejar de referir siempre, que es el tema de la pandemia. O sea, ciertamente hemos tenido en las universidades un antes y un después en la pandemia. Me parece que todavía hasta el 2018 el perfil de ingreso de los estudiantes, de los chicos que venían de las preparatorias, era más o menos homogéneo, pero sí hemos notado, digamos, nosotros en la universidad una diferencia sustantiva con los chicos posterior a la pandemia. Son justamente los chicos que estaban en la preparatoria, digamos, en los años 19, 20, 21, los que están ingresando ahora a la universidad, y sí, ciertamente, adicional al tema emocional o socioemocional, pues el tema de las habilidades lectoras, de escritura, sí hemos notado, digamos, una diferencia sustancial. Me parece que esos años que vivieron en pandemia y que no hubo posibilidades de socializar y que no hubo posibilidades de trabajo colaborativo, por ejemplo, sí marcaron, digamos, una condición en los jóvenes. Les cuesta mucho leer, les cuesta más leer y más, como decía, si los textos son complejos. Cada texto del campo de la ciencia tiene su propia complejidad, si se trata de matemáticas, de química, de física, incluso los de filosofía. O sea, son textos que para los chicos demandan de muchas habilidades cognitivas. Un tema importante aquí es estas habilidades, digamos, lectoras, de escritura y otras más que es importante sobre los jóvenes, descansan sobre habilidades básicas. Hay teóricos que plantean que saber leer y escribir bien es una habilidad superior, o sea, no es así como que tan fácil de que cualquiera pueda hacerlo. Sí, exacto. Es que a veces lo damos por hecho como el prerequisito. Juan, tú en tu experiencia, ¿cuáles han sido estos avances? ¿Cómo percibes el tema de la pandemia? ¿Qué impacto ha tenido en la comprensión lectora? Bueno, yo creo que la pandemia, y yo pertenezco a esa generación como activista, como funcionario, como profesor, es la oportunidad de entender que no entendemos y que haríamos mal en no entender que hubo un fenómeno global que puso de rodillas a todos los sistemas educativos del mundo. Y podemos hacer como que no pasó nada y seguir nuestro camino, regresar a clases, y entonces el profesor sigue enseñando
como lo hacía, el secretario sigue haciendo como que dirige como lo hacía, el supervisor, el sindicato y todos los actores del sistema. Mucho me temo que eso es lo que ha sucedido. Y entonces terminas dejando a los principales actores, a las niñas y a los niños y a los jóvenes solos, y con ellos a sus profesores. Entonces, la pandemia era una gran oportunidad, y cuando se habla de alfabetización y este excelente tema, querido Patricio, y gracias por la invitación, y a todo Tigmas, sobre imaginar innovación. Yo no sé necesariamente qué es lo que sí funciona, pero espero durante mi proceso como secretario haber acompañado a los profesores y a la comunidad educativa en lo que no funcionaba. Y creo que fue genial de repente, y lo digo con mucho cuidado porque sé que aquí hay maestras y maestros, pero de repente los profesores se volvieron youtubers. Y luego la mamá, sin dejar de decir que muchas maestras son mamás, se volvieron asesoras técnicas pedagógicas. Y entonces empezamos a hablar de participación escolar. Y luego también entendimos que el currículum, como yo le dije a los profes y se los puse por escrito, y más de un funcionario me dijo, nos van a correr. Les dije, agarren el currículum y tírenlo. ¿Cuál es la plataforma educativa por excelencia? El profesor. Pero el profesor necesita que lo acompañes. Entonces, lo que quiero decir es, creo que en estos momentos de incertidumbre, donde nuestros alumnos estudian carreras para las cuales sabemos que el oficio en el cual se van a desempeñar todavía no se inventa. Y entonces viene una pandemia, hace una ruptura y los sistemas educativos regresan y se aferran a lo que conocen. Dice la OCDE que si no hacemos nada, por ejemplo en México, en 80 años habremos perdido 136% del Producto Interno Bruto, algo así como 137 trenes mayas. ¿Qué es lo que interesa de ello? Pues interesa sobre todo la capacidad y la calidad de vida de las personas a partir de ese indicador. ¿Qué creo que es lo que funciona? Y aquí me detengo. Creo que la pandemia te enseñó que el trabajo, el aprendizaje con base en los proyectos puede ser algo interesante. El aprendizaje con base en las habilidades puede ser algo bien interesante. No, de nada sirve pasar a segundo de primaria si no sabes leer en el primero. Y luego puede ser muy interesante aprender a aprender bajo la lógica emocional, porque aprender es una emoción. Y por cierto, viniendo de Sinaloa, nadie aprende con miedo. Nada más que Sinaloa está de moda, pero son 17 estados. Entonces, creo, lo que quiero decir es que es una gran convocatoria porque significa asumir el rompimiento que por distintas circunstancias la pandemia nos puso sobre la mesa y el sistema educativo se sigue resistiendo. Ahora, justo este acto muy simbólico y muy interesante de vamos a agarrar la currícula y vamos a empezar de nuevo, sobre todo incluso ahora que se habla ya de una era pospandémica, no nada más de un momento de 2 años tremendos, sino de una era totalmente nueva. Ya veremos si efectivamente es ese inicio. La cuestión aquí sería preguntarles, ¿podríamos hablar de una cierta teoría, de un modelo, hablando precisamente de esta parte, de decir, a ver, la currícula vamos a hacerla, vamos a partir de cero, pero ciertamente la currícula es una manera de afrontar un asunto, pero puede haber otro método, puede haber otra, no sé si teoría sea el término más preciso, pero otra manera de pensar. Alejandro, en ese sentido, ¿tú qué piensas? Gracias. Yo soy licenciado en Pedagogía y egresé hace muchos años de la licenciatura, y al paso del tiempo uno entiende que en todas las pedagogías, teorías y demás, tal vez haya 5 o 6 principios, digamos, educativos que son básicos. En la mesa anterior lo decía, ¿no? Esta discusión que se ha tenido de si el profesor es el centro de la educación o lo es el estudiante, ¿no? Y no, debemos voltear hacia el estudiante. Es el estudiante
y muchos documentos hablan del estudiante en el centro. Bueno, me parece que hay que llevarnos al punto intermedio, es decir, sí, más bien a lo que se refiere este principio de quién está en el centro, es los dos nos recorremos al centro, o sea, el docente debe comprender al estudiante, ¿sí? En toda la extensión. Cuando no ha ocurrido así es cuando dice, bueno, el profesor es un profesor tradicionalista y él como ya tiene hecha su materia, yo recuerdo haber escuchado a un profesor de la universidad que decía, habemos docentes que decimos que tenemos 30 años de experiencia docente. No es cierto, tiene un semestre repetido 30 años. Es cierto, es decir, nos invita a nosotros a cambiar nuestra forma de hacer, pero para ello debo ir al encuentro del estudiante, ¿sí? Y reconocer al estudiante en sus cualidades, en sus habilidades, hasta en sus temores, y en el contexto que vive el estudiante. Solo entonces estaré yo en oportunidad, digamos, de poder lograr una interacción distinta y proyectar las capacidades que tiene. Entonces, bueno, este sería como un principio. El otro, lo decía el maestro también, y el panel anterior, hablamos del sistema educativo, pero en realidad el sistema educativo funciona como un sistema. Creo que aquí, digamos, la política educativa tiene que mirar en la medida de lo posible de que realmente funcione como un sistema. En la definición más básica de un sistema, de lo que es sistema, un sistema es un conjunto de partes, ¿sí?, que interactúan, digamos, al unísono en busca de un objetivo. En ocasiones lo que notamos de nuestro sistema educativo es que no es así, no está funcionando. Nosotros mismos, hago el comercial, tenemos en la universidad licenciatura en preescolar y en primaria. Y por ejemplo, en esas licenciaturas donde estamos preparando profesores para que sean maestras de preescolar y primaria, tenemos estudiantes con plan 2018 y estudiantes con plan 2022. Es decir, jóvenes que están estudiando para ser maestras de preescolar y primaria, la mitad de ellas están en el plan 2018 y la mitad de ellas están en el plan 2022. Es decir, pues rápidamente en 2 años la SEP cambió el plan de estudios para preparar a los profesores y ahora hay otros enfoques, otras metodologías y demás. Creo que esas son como las complicaciones. Ahora, aparte de eso, hay que articularlo con los materiales didácticos, con las metodologías, con las estrategias y con el propio contexto que vive nuestro país. O sea, sabemos que vivimos realidades muy distintas, incluso dentro de un mismo estado, ¿no? O sea, no son lo mismo las ciudades o comunidades del norte de un estado que las del sur, y las diferencias son importantes. Y yo cerraría esta parte también el tema de las estrategias, y un poco ahora que planteaba el maestro el tema de Sinaloa, en alguna ocasión leí un texto, digamos, hablando del tema de la lectura, volver, digamos, a los textos que desde antes se escribían. Las propias comunidades escriben sus historias, escriben sus leyendas. Esa es la invitación que debemos hacer a niños y jóvenes, porque de repente los ponemos a leer y escribir temas que no son de su interés y porque estaba prescrito en el libro, ¿no? A lo mejor si el niño o el joven estudia o escribe sobre la leyenda de su comunidad y de los intereses y tradiciones, bueno, va a tener más que ver con la vida. Era un poco lo que platicamos con Maurilio, ¿no? El tema de cómo mantener esa atención y ese interés. Si le decimos, platícame una historia de espías de Shanghai, pues, si ni es espía y no ha estado en Shanghai, pues no va a poder escribirla. En cambio, si le decimos, cuéntanos la historia de tu abuela, lo vamos a enganchar de una manera distinta. Antes de platicar de los sistemas me refiero de los sistemas que tienen que ver educativos, léase justo lo que nos platicabas, Juan, el sindicato, esta parte que además, justo en la mesa anterior se veía como desde la población, desde las organizaciones civiles, las ONGs, etcétera, hay una parte, pero hay otra enorme que le toca a los sistemas educativos públicos, que no puede ocurrir si no hay una participación de las dos. Pero antes de eso, rápidamente, te quiero preguntar algo. Vivimos, y esto creo que nos toca a todos de una manera u otra, trabajar con nuestras generaciones famosas, ¿no? Las alfa, los millennials y tal, y nos damos cuenta de que a veces son generaciones que pueden ser profundamente egoístas, ¿no? Y claro, cuando nosotros le decimos al alumno, es que tú eres el centro del aula, pues es muy seductor, porque vivimos en un mundo en el que tenemos 8,000 millones de centros del universo, pero hay un pequeño problema, el universo no puede tener 8,000 millones de centros, o sea, hay un centro, y pregunta, en el aula.
puede haber un centro, pero se intercambian el lugar. A veces le toca al profesor tomar la batuta, a veces le toca al alumno. ¿Tú qué piensas en términos de esa centralidad hacia la que hay que acercarse en los dos polos, estudiantes-profesores? Sí, yo creo que este tema que se ha referido mucho del trabajo colaborativo como una estrategia, ¿no? Como es el trabajo por proyectos, el aprendizaje situado, etcétera, son metodologías que recorren al centro. Es decir, digamos que aquí lo que el docente tiene que lograr es justo encontrar el tema o digamos que es de interés del estudiante. Yo tengo 61 años y he tenido que aprender que hoy les llama mucho el K-pop, la atención a los muchachos, ¿no? Y he tenido que aprender cuál es el nombre del K-popero coreano, pues que está de moda, y así es como engancho a los muchachos, ¿no? Decía, pues va a venir uno de los integrantes de BTS. Con eso llama uno la atención de los muchachos. Y a partir de tener su atención es cuando uno puede construir, digamos, va encontrando uno como los puntos nodales que son de interés. Porque sí, de repente también los profesores nos quejamos de que hay mucha disparidad en el salón entre el muchacho que lee bien y el que no. Pues sí, ese es un principio de la psicología educativa, las diferencias individuales. O sea, difícilmente vamos a encontrar a todos los chicos igual. Hay diferencias, digamos, en la comprensión lectora o en la escritura. Y justo detectando las potencialidades de los chicos es que podemos hacer que se acompañen. Joseph Lancaster hace más de 80 años ya proponía un método donde el más avanzado tutoreaba al joven que no lo era tanto, ¿no? Exacto. Y en esta parte de lo que platicamos, Juan, a ti te tocó y te ha tocado a lo largo de tu acercamiento a los modelos educativos, etcétera, ver dos partes. Una es la cara oficial o la cámara gubernamental de estos sistemas, y donde yo pienso que puede ocurrir, ¿no? Que no sé si sea este el caso, tú me dirás si estoy diciendo una tontería. ¿Qué ocurre cuando recién nombrado secretario está feliz, llega uno, se sienta en su despacho y lo primero que se enfrenta es que hay un problema enorme del sindicato? Olvídense de las currículum, hay que resolver y hay que negociar con el sindicato, y como eso, otras 50 cosas. Y entonces es muy fácil caer en la idea de, es muy difícil, el sistema no se puede cambiar, el sindicato no quiere cambiar, etcétera. Sin embargo, este número de estar en un lugar número 26 a pasar al segundo lugar, significa que algo se puede cambiar, que puede ser un cambio de visión, de paradigma, de método. Cuéntanos un poco esa parte. ¿Es inamovible efectivamente el sistema educativo desde lo público? Platícanos un poco de tu experiencia. No, a ver, yo creo que es perfectamente movible. Y es mentira eso de que es que no te metes en educación porque los resultados son a muy largo plazo. Eso es sumamente falso. Lo que comentas, efectivamente, en Sinaloa los profesores y los niños pasaron del lugar 26 al 2 en tercero de secundaria, pero luego se vino el tercero de prepa, y eso es con los subsistemas. En Sinaloa, como en casi todos los estados, ahorita aquí que veo con Alep, pues tenemos alrededor de 7, 8 subsistemas, y además la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene la segunda cobertura más grande en la República después de la UNAM, de tal forma que las preparatorias de la UAS también juegan un rol muy importante. Y se vino el 2020, presentamos el examen, se vino la pandemia, se cancela, pero nosotros teníamos un objetivo, de esas cosas que no son medibles que mencionabas hace un momento, y que creo que lo contestaron fenomenalmente. Y para nosotros el tema es la confianza de las jóvenes y los jóvenes, el decir puedo, y entonces utilizar una evaluación diagnóstica, como bien dijeron, para darte cuenta cómo tú mismo vas subiendo, y luego utilizar los resultados de la evaluación diagnóstica para ver si toda la supervisión escolar tiene mal la misma pregunta. No son los alumnos, no son los profesores, a veces una pregunta la tenían mal todos los alumnos de Sinaloa. Pues hay que voltear a ver a las normales. La palabra clave a lo que quiero llegar es acompáñame. Yo soy un activista por distintas razones. En la vida terminé de secretario de Educación, pero lo mío es la educación con los niños. Entonces llegar a hablar con un profesor en medio de la pandemia de qué hacemos para que no perdamos más niñas o jóvenes. Y esto fue en San Juan, San Ignacio, uno de esos poblados que hoy está sufriendo una violencia tremenda, y me dijo,
yo me enteré que los profesores estaban dando clases a escondidas en plena pandemia. De eso varios de ustedes deben de saber. Y entonces les caí y creyeron que los iba a regañar. Finalmente yo les dije, no, yo pago porque me dejen ver. Déjenme ver. Cuando me iba, el profesor se acercó conmigo de secundaria y me dice, déjenos volver. O sea, y cuando me subí con mis compañeros, les dije, ¿se dieron cuenta? Un profesor aquí en San Juan le dice a la máxima autoridad del Estado, no me estorbes, déjame concentrarme. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en temas de alfabetización, cosas de las que creo que es bien importante en materia de innovación. Primero, hay que innovar. Punto. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en habilidades, el tema socioemocional, el STEAM, el STEM, hay que innovar. Eso es una realidad y ustedes lo saben. 2, los profesores necesitan libertad para innovar. ¿Por qué no se cayó el sistema educativo? Porque hubo unos estados que le dijeron al secretario nacional, yo me encargo. ¿Pero el secretario qué? En realidad el tema es a la inversa. Hubo un profe que le dijo a su director, yo me encargo. Hubo una escuela que le dijo a la supervisora, yo me encargo. Entonces, empieza a haber una suerte de libertad y autogestión escolar. Y eso es fundamental para poder guiar un proceso donde el día de mañana vas a tener que articular ciertamente distintas decisiones. No me quiero perder, pero otro punto que me parece fundamental para el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué escuelas queremos? Esa es la pregunta que nos hacíamos y que yo me sigo haciendo. ¿Cuál es la escuela que queremos? Una escuela que le dé a las niñas y los niños las habilidades suficientes para responderle a su contexto. ¿Cuál contexto? El de la esquina de su casa. Si esa escuela no comprende ese contexto y ese profesor no tiene esa libertad y esa escuela no tiene esas habilidades, está rota. Entonces, creo que lo fundamental en esta parte de las habilidades los aprendizajes con base en proyectos, por ejemplo, se habla de que puedes llegar a tener hasta 11% más de rendimiento escolar. Y esto lo quiero poner también muy específico, porque nuevas tendencias e innovaciones le van a funcionar sobre todo más a una parte muy específica de las niñas, niños y jóvenes en México, que es los que nada más tienen una oportunidad y es la escuela. Si se les va ese tren, no importa lo que hagan el resto de su vida, se les fue ese tren. Y para eso necesitan reaprender y las autoridades desaprender. Y este es un reto muy grande que tiene que ver con reconocer lo que platicábamos en la mesa anterior, que tiene que ver con la diversidad geográfica, un poquito de lo que también decías, Alejandro, de incluso en una misma entidad, y no estoy hablando de entidades muy grandes, en Colima seguro hay diferencias y hasta acentos en diferentes lugares. Aquí la pregunta, también siguiendo el hilo de lo que nos comenta Juan, es ¿hasta qué punto la alfabetización, la comprensión lectora y estas habilidades cruciales con las que tiene que tener un alumno, hasta qué punto se pueden estandarizar o se deben estandarizar? ¿Hasta qué punto se deben de personalizar? Podemos hablar de una educación que va hacia lo personalizado, hacia lo individualizado, incluso así como para decir, a ti lo que te toca es esto. ¿Eso te suena o es una locura? ¿O cuál es el punto en el que podemos encontrar armonía en estas ideas? A mí me gustaría recuperar esta última parte que plantea Juan. Ya en 1996, y ya hace cuántos años, la UNESCO publica este libro de la educación encierra un tesoro, ¿no? Es decir, por eso refería yo hace rato, pues nos los vienen diciendo en repetidas ocasiones. Y aparte de los 4 pilares de la educación, el libro ya planteaba de eso, educar para la vida. Es decir, el panel anterior hablaba también de las habilidades de lectura y de escritura y de si es posible que un niño lo desarrolle. Démosle un celular a un niño que está aquí afuera y que no sepa leer y escribir y sabe entrar a la aplicación para los juegos. Es decir, no necesita leer y escribir y ya tiene habilidades digitales. Incipientes, a lo mejor no le resuelven nada, pero
El niño sabe rápidamente desbloquear el celular e ir directamente a donde está la aplicación de los juegos o del dibujo o de lo que él quiere decir, va más adelantado, digamos, en esas habilidades tecnológicas que propiamente en la lectura y en la escritura. Eso nos habla, como dice Juan, tenemos que innovar, o sea, tenemos tal vez que plantear un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, si lo que resulta de interés del niño o del joven o del adulto o del adolescente pues es, digamos, el eje del aprendizaje, lo que le ayuda a la vida cotidiana, a lo que él hace, pues me parece que esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar en las escuelas primarias, en las secundarias, en las preparatorias. Decía Juan lo del currículum, de lo tiramos. Bueno, finalmente el currículum es un referente, o sea, porque no podemos avanzar sin ese referente, pero es importante sobre eso, que el currículum también debe ser flexible, tiene que adaptarse justo a las condiciones, y creo que ciertamente sí, nuestra población, niños, adolescentes y adultos, e igual que los profesores, hay muchísima innovación. Voy a poner una anécdota muy pequeñita. Yo trabajé muchos años en el CONAFE, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y que brinda atención a comunidades marginadas. Yo recuerdo en aquellos años que se planteaba que CONAFE iba a desaparecer, pues hoy hay más comunidades de menos de 150 habitantes de las que había cuando yo trabajaba. Y recuerdo que en alguna ocasión visité una comunidad en Tabasco donde estaban evaluando lectura en voz alta a los niños. Entonces el instructor comunitario tenía un formatito para evaluar, ¿no? O sea, cómo los niños leían en voz alta. Pasa al frente a un niño y el niño empieza a escribir en el pizarrón, y entonces le empieza a decir al maestro, 2 más 2, 4, 3 más 2. Yo no dije nada. Terminando la sesión le digo, oiga, pero ¿por qué si es lectura en voz alta le dictó operaciones matemáticas? El niño es sordomudo, me decía. Bueno, era mudo el niño. Pues, ¿cómo le evalúas lectura en voz alta a un niño que es mudo, no? O sea, y yo, pues sí, y el maestro se la ingenió como pudo para calificar al niño la habilidad, ¿no? Pero bueno, sí creo que el tema digamos, de los modelos educativos, de las estrategias y demás, tiene mucho que ver con el contexto que viven, en este caso, nuestros niños y nuestros profesores. Esto que hemos platicado, justo Juan nos hablaba sobre el propósito de la educación, ¿no? ¿Para qué queremos educar a un hijo?, etcétera. Pienso en 2 ideas rápido. La primera es que lo que puedo dejarle a mis hijos es educación, y esa es una idea que tenemos mucho. Pero resulta que cuando uno le da a veces a la generación actual ese regalo de yo lo que te puedo dar es educación, ¿qué ocurre cuando el chico te dice, ¿y yo para qué quiero estudiar en la universidad? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cuántas veces has utilizado la raíz cuadrada en tu vida? Juan Pazurita tiene quién sabe cuántos millones de seguidores y no tuvo que aprender nada de todo lo que tú me estás diciendo. Entonces, es un tema de un cambio de paradigma muy complejo, porque justo lo que platicamos con Maurilio, ¿no? Nosotros los baby boomers pensamos esto, ¿no? Lo que te puedo dejar es la educación. Pero ¿qué pasa cuando ese regalo no lo quiere recibir, o no lo aprecia, o no encuentra este valor? Regresando a lo que tú decías, Juan, ¿por dónde podemos hacer esta idea de habilidades para su contexto? Innovar, ok, ¿innovar para qué? ¿Y cuál es el contexto de los diferentes países, a lo que se enfrenta a un chico en la Ciudad de México, que un chico en Mérida, que a alguien en la sierra, en Oaxaca, a esta inmensa diversidad? ¿Hacia dónde crees que podemos trabajar esta parte del para qué? ¿Y cómo podemos dejar esta herencia a esta generación que a veces no la quiere aceptar? Híjole, déjenme balconearme aquí. Cuando terminé la secretaría, hubo unas personas que generosamente se acercaron conmigo, Oscar, y me dijeron que querían hacer un documental en materia educativa. Y yo no sé hacer ni un video de YouTube. Pero bueno, pues yo asumí el reto y el documental se va a llamar El fin de la escuela. Yo espero que lo estemos viendo en los próximos meses. Y es que el fin de la escuela es aprender, o de lo contrario será su fin. Esto creo que y agarro algunas de las cosas que pusiste sobre la mesa. Yo no creo que puedas tener modelos educativos, ciertamente, de acuerdo al número de niños, pero sí creo que hay formas de aproximarse al tema educativo. Y ese tema de la aproximación del tema educativo es a partir de prácticas. Y hay esas prácticas exitosas que están ancladas en contextos.
La mejor escuela que yo he visto en mi vida está en Surutato, Badiraguato. Y no es que me gane el corazón, a lo mejor, pero ya se imaginarán contra qué pelean. Y la vez que fuimos ahí, y este es también parte de mi mensaje y en esa lógica de innovar, primero, no creo que tengas que poner a todas las escuelas en una camisa de fuerza. De acuerdo a su contexto, algunas van a poder ir más rápido y otras van a poder ir más lento. 41% de las escuelas en México tienen todo lo que supuestamente debería de tener una comunidad educativa. Pero restringámonos nada más al tema de las computadoras, 40% de las escuelas públicas. Entonces no es un tema nada más de digitalización, sino es un tema de cómo te acercas. Yo creo que uno de los temas de acercarse tiene que ver con todos tenemos barreras para aprender. A unos se nos ven más y a otros se les ven menos. Pero el niño que llega tarde a la escuela, pues es por algo. Tiene una barrera, no es porque quiera llegar tarde. La niña que dejó de ir es por algo. La que no está aprendiendo matemáticas bien es por algo. El profesor. Entonces, yo creo que la lógica para acercarse al aprendizaje tiene que ver con barreras y tienes que detectarlas. Y eso es parte fundamental. Y luego, cómo acordonas esas habilidades y capacidades que tiene esa escuela con esa comunidad, con esos profesores que son distintos a los de la escuela de enfrente. Esta comunidad es distinta a la de la escuela de enfrente, pero, y por eso el tema, y muchas gracias, querido Ale, no se trata de tirar el currículum tanto como decir, hay que llegar a este punto, y conecto con la conferencia anterior, Oscar, y es, necesita haber aprendizajes mínimos indispensables. Entonces, si no aprendes en primero de primaria, insisto, a leer, pues ¿qué pasa con el segundo de primaria? Y entonces me dijo alguna vez Andreas Schleicher, y con esto trato de ir concluyendo, yo no sé por qué ustedes los mexicanos están obsesionados con Steve Jobs o con Bill Gates. Si ustedes se concentraran en que los jóvenes de tercero de secundaria, todos pasaran el nivel mínimo de aprendizaje, su economía crecería 2 veces, dice. Pero tienen otro problema, tienen un abandono tremendo. 66% de los jóvenes que abandonan en primero de preparatoria. De 100, pues nada más llegaron 56 ahí. Y entonces ustedes están obsesionados con cuáles son los que tienen los primeros lugares. No, concéntrense en que todos los jóvenes, ninguno va a abandonar y además van a tener el nivel mínimo 2 aprobatorio. ¿Cómo llega cada uno ahí? Va a depender de la realidad de su contexto. Y entonces esa forma de aproximarte me parece que es la que es fundamental y que los profesores y que las escuelas están solas. No los estás acompañando en ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Vamos prácticamente ya a concluir. Solamente, Alejandro, bueno, la conclusión con los que nos quedamos contigo es súper interesante. Innovar, encontrar estos otros mecanismos, etcétera. Alejandro, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los retos? Volvería a tu pregunta previa y con eso cierro. Justo hablamos de los sistemas, de los modelos educativos y demás. Bueno, pues me parece que una característica justo de los modelos educativos es que deben de ser flexibles. O sea, y adaptarse a las distintas realidades que cada contexto tiene, que cada ciudad, que cada ranchería, que cada pueblo y que cada niño. Aún los profesores, aunque salen de las mismas normales, tienen historias de vida y experiencias distintas. Entonces me parece que el modelo educativo será tan rico, pues cuanto su capacidad de adaptación y de flexibilidad tenga al contexto. Muchísimas gracias. Un poco si Bauman nos hablaba de una sociedad líquida, a lo mejor tendremos que hablar de unos modelos y unas currículas y una forma de educar más líquida, ¿no? Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Vamos a hacer una pausa pequeñita para ir a nuestra siguiente mesa, que es la comprensión lectora. Es mucho más que leer 60 palabras por minuto. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.